a las 18 horas. Estamos aquí en Saludarte, un programa sobre temas médicos que desde hace ya 15 años se emite por la 92.5 MHz FM Signos y también a través de la página web www.fmsignos.com.ar. Se retransmite a través de Radio Hipótesis 103.5 desde la localidad de General Lavalle, provincia de Córdoba. Radio Perfil 94.1 MHz desde la localidad de Jovita, provincia de Córdoba. FM Frontera 98.5 MHz desde la localidad de Andrea Bereiro, Chubut. Entre Pueblos Radio, radio online que se emite desde Moreno Isla, Jujuy. Radio Libertad 100.1 MHz desde Barrio Libertad, Mar del Plata. Y también, como empezamos la semana pasada, a través de Radio Nacional de Guinea Ecuatorial, formando parte del programa Cuidado y Prevención. Nuestro operador, Juan Manuel Verdión, nuestra productora licenciada Susana Fredías, mi colega y co-conductora Carmen Vázquez y quien les habla, te damos la bienvenida a nuestro programa. La Sociedad Argentina de Cardiología y la Fundación Cardiológica Argentina, a través del área Corazón y Mujer, de doctora Liliana Greenfeld, destacan que la terapia hormonal en la menopausia es una herramienta eficaz y segura cuando se indica de forma individualizada y tras una década de evaluación se llegó a esta conclusión. Lo de la terapia, que quiere decir individualizada, quiere decir que no es un tema de una medicación para todas las menopáusicas en general. Sí, ahora justamente lo vamos a charlar con la doctora Mónica Basara, o Basara. Ahora nos va a aclarar un poquito cómo se pronuncia su apellido. Ella es médica especialista en cardiología, vicedirectora del área Corazón y Mujer, doctora Liliana Greenfeld de la Sociedad Argentina de Cardiología. Doctora Basara, ¿nos está escuchando? Hola, buenas tardes. Doctora Basara. Basara, sí. No sé por qué sale el apellido a veces con acento en muchas bueno, Basara, sin acento. Exacto. Bueno, muy bien, doctora. A ver, muchos años de estudio. Muchísimas gracias por la invitación desde ya y bueno, un placer para contarles un poco y espero entonces ser útil al programa. Sí, por supuesto cómo no. Que sí. Muchas por gracias. Supuesto que sí. A ver, doctora, 10 años de trabajo y empezamos hace 10 años diciendo que las hormonas podían traer cáncer, podrían traer problemas, etcétera, etcétera, etcétera. Y después resulta que después de 10 años la cosa se dio vuelta, ¿no es así, doctora? Bueno, voy a corregirte lo de los 10 años porque en realidad si sacamos bien la cuenta son 23 años. 23. Unos donde cuantos. en el año 2002 sale un trabajo que se llama Why, en donde se pronuncian, lo suspenden antes de tiempo el trabajo, sí, pronunciándose de que la terapia hormonal, en ese momento se llamaba terapia hormonal de reemplazo, hoy se le dice terapia hormonal menopáusica, Sí. estaba totalmente contraindicada para la mujer y que traía un aumento muy importante, obviamente, en el cáncer de mama, en el accidente cerebrovascular, en el infarto. Así que fue un shock, el estudio fue suspendido precozmente. Ajá. Y a partir de ahí una indicación que estaba casi en Estados Unidos, por ejemplo, alrededor del 100% de las mujeres, cayó a un 10% a nivel mundial. Y arranca una historia que se llama, esto que pasó estos últimos 23 años, que es el famoso Black Box, el warning que sacó la FDA, sí, después de 23 años, diciendo lo que acaban de decir ustedes, que no es tan así y que requiere lo que sería una terapia evaluada entre un equipo multidisciplinario y que no es tan malo, o mejor dicho, no es malo cuando se indica correctamente en las mujeres menopáusicas. Claro. Ahora, sí, Mónica, pero ¿por qué salió esto? ¿De por qué era mala? ¿Qué evidencia tuvieron en ese momento para decir que esto era malo? Bien, el estudio tuvo una evidencia clara. El estudio, si uno lo analiza y lo ve, las pacientes que pertenecían a ese estudio, que estaban recibiendo los estrógenos y la progesterona en ese estudio, tuvieron un amplio aumento en la cantidad de cáncer de mama, el número de cáncer de mama
y de enfermedad cardiovascular y accidente cerebrovascular y tromboembolismo, ya sea venoso de miembros inferiores o pulmonar. Ahora, apenas pasó eso, lo que se planteó desde el punto de vista de la gente que hace ginecología y menopausia, que esas pacientes eran pacientes mal utilizadas, y se le dice a la FDA y a toda la Asociación Endocrinológica y Ginecológica de Estados Unidos y bueno, de otros países también, que era un estudio mal diagramado, que habían usado pacientes de mucha edad, que ya eran enfermas, muchas de ellas, y que ya había pasado muchos años de su menopausia, que quizás esas no eran las candidatas para hacer una terapia de reemplazo, por lo que se debería haber hecho en ese momento un nuevo estudio con las pacientes candidatas correctas. Lo que no pasó es porque inmediatamente se bajó la persiana, se le puso el warning a las cajas, y a partir de ahí arranca una larga historia en donde los servicios, o sea, los ginecólogos y los endocrinólogos empiezan a luchar contra esto. Los cardiólogos, por otro tanto, como somos, digamos, sapos de otro pozo, éramos hasta ese momento, vimos los estudios, vimos la cantidad de pacientes que se infartaban y que tenían accidentes cerebrovasculares, y dijimos, de ningún modo, a nadie, a bancártela. Llegaste a la menopausia, es un problema que hay que... y ahí arranca esta historia que llega hasta que el año pasado cambia la historia. Correcto. Entonces, el año pasado hicieron un trabajo mejor armado, sin sesgo, ¿o qué pasó? Tampoco. ¿Qué pasó? No. Durante 23 años trabajaron estas asociaciones, estas sociedades, pidiéndole una revisión del estudio Wild. 23 años después, la FDA no realiza ningún estudio nuevo. Hay estudios muy chiquititos, cosas, pero la verdad es que todo el mundo tenía mucho miedo, por lo tanto no se hacía, y le da la razón a las asociaciones de ginecología y endocrinología, diciéndole que obviamente esto era algo que estaba mal diagramado, y que realmente no debían empezar y barajar de vuelta. Entonces, lo que se decide es sacar el warning, la black box, y lo que hace es decir, bueno, ok, a partir de ahora empecemos de nuevo a hacer nuevas investigaciones. Por lo tanto, no cambió la indicación, las indicaciones siguen siendo precisas, se saca un poco el temor a darlas cuando se considera, y se empieza un camino nuevo, que creo que es a partir del 10 de noviembre del año pasado exactamente, quizás a nuevas investigaciones y nuevos estudios, pero hasta ahora no hay nada nuevo. No hay nada nuevo. Entonces, pero a ver, para que quede claro, tenemos el trabajo ese que fue una recomendación de no utilizarlo. Ahora, ¿revieron ese trabajo con las mismas pacientes? Dijeron, estas pacientes no debieron haber estado en el trabajo. Y después dijeron, bueno, pero ¿con qué pacientes se quedaron entonces para decir, no, en estas pacientes sí sirve? ¿Cuál sería la paciente, entre comillas, ideal para esto? Exacto. Bueno, en una revisión que hace, o sea, empezamos a trabajar las asociaciones cardiológicas, que están muy involucradas porque las mujeres se morían principalmente de problemas cardiovasculares, o no se morían, no tenían eventos mayores, como son el infarto, el accidente vascular y la trombosis. Lo que hace es decir, ok, ¿qué pacientes tienen luz verde hoy, y sigue siendo todavía igual, a tener una terapia hormonal menopáusica? Claro. Y lo primero que se dice es que tienen que tener una ventana de tiempo adecuado, contrarrestando ese estudio del 2002. Menos de 60 años y menos de 10 años de terapia, menopausia. Menopausia. O sea, menos de 60 años de edad, y que hace menos de 10 años que empezaron con su menopausia. Correcto. Otra indicación correcta, estas son las indicaciones que hoy siguen vigentes. El síndrome vasomotor
severo o moderado, que son los calores, los famosos hot flash que se dan a la noche, la sudoración profunda, que hay una escala en donde se dice si son moderados o severos, y esas pacientes tienen indicación también de terapia, porque eso se sabe hoy que es un aumento de riesgo cardiovascular grave a futuro. Bien. Si tienen síntomas genitourinarios, como por ejemplo las infecciones urinarias a repetición sin tratamiento, si tienen pérdida de masa ósea severa, la osteoporosis severa, como prevención de eso, y aquellas pacientes que tienen un hipoestrogenismo prematuro, lo que sería una menopausia precoz, claro, que puede ser de tipo quirúrgica o natural. Estas pacientes hoy tienen luz verde y es una indicación precisa. Perfecto. Y, una cosita más. Diga. Y ponen en el rojo y en el no, absolutamente contraindicado, las pacientes que tienen enfermedad de cáncer que sea hormonodependiente, claro, como puede ser un cáncer de mama, patologías ginecológicas que son relacionadas con la parte hormonal, y las enfermedades cardiovasculares, hepáticas, renales o trombólicas, de tromboembolismo severo. Esos son los dos extremos. Bien. Y eso sigue estando vigente hoy. Bueno, fenómeno. A ver, y a nivel cardiovascular, ¿qué beneficios va a traer la terapia hormonal menopáusica? Bien, a ver, como todas las pacientes no tienen el verde o el rojo, obviamente no hay una cosa que sea o una o la otra, hay una situación siempre gris. En primer lugar, lo que hizo la Asociación Argentina, la Asociación Americana de Cardiología, junto con la American Heart, la American College, junto con las otras sociedades, es empezar a trabajar en lo que es una especie de semáforo en donde tenemos una valoración de las pacientes en si son totalmente verde y pueden tener un riesgo cardiovascular menor a 10 años, menor al 5% en los próximos 10 años, sí, o si tienen un aumento de riesgo mayor del 10% en los próximos 10 años, ajá, esos son los dos extremos. Y bien, en el medio hay un amarillo en donde se evalúa específicamente cada paciente si tiene o no tiene posibilidades de tenerlo. ¿Qué bien posibilidades de mejoría cardiovascular uno puede encontrar, sí, desde lo cardiovascular estricto, la terapia hormonal? Prevenir enfermedades cardiovasculares que sí sabemos que van a estar más presentes o que son de mayor riesgo en ciertas pacientes. Por ejemplo, los síndromes vasomotores severos, lo que hablábamos, sí, aquella paciente que tiene calores en forma constante, severo, más de 2 o 3 veces al día, y que realmente le impide tener su vida cotidiana, esa paciente tiene indicación de terapia hormonal. Bien, porque esa paciente va a tener mayor riesgo cardiovascular. Otra causa, por ejemplo, sería el insomnio. Si tú, por ejemplo, ajá, una paciente que tiene insomnio y que no logra conciliar su sueño, eso sabemos que también va a tener a futuro un mayor riesgo cardiovascular. Esas serían, por ejemplo, 2 indicaciones precisas en donde uno puede decirle a la paciente que viene a la consulta cardíaca, mira, tenés que ir a consultar porque esto te va a perjudicar tu parte cardiovascular. Bien. ¿Se entiende bien? Bien, muy interesante esto, decir que hay beneficios para todo. Y la otra pregunta es, ¿hasta cuándo la terapia hormonal menopáusica? Bueno, ese es también otro tema, porque, a ver, la mayoría de los cardiólogos recibimos al revés las consultas. En realidad, son muy pocos los cardiólogos, yo porque me dedico a esto, que mandamos nosotros a que le hagan una terapia porque interrogamos a la paciente y les decimos que realmente están teniendo una mala calidad de vida y deben tener una evaluación con alguien especialista en climaterio y menopausia. La mayoría de las veces, las ginecólogas o los ginecólogos que hacen esta especialidad, después de decidir que esa paciente es una candidata a una terapia, nos manda a la paciente para que la evaluemos desde lo cardiovascular si esa paciente es apta o no desde lo cardiovascular, claro, para recibir una terapia. Sí. Y ahora voy a la pregunta, ¿cuánto tiempo y en qué día? ¿Sí?
Siempre Sí. estamos hablando de estrógenos y progesterona, Claro. nada más. No estamos hablando de pellets ni testosterona, de otra historia que no tiene nada que ver con esto. Claro. ¿Cuánto tiempo? Eso es algo que se va valorando en forma dinámica. Por ejemplo, se ve, por ejemplo, si la paciente tuvo una menopausia muy precoz, en general se la lleva hasta que llega a la edad en la cual debería tener la menopausia. Sí. ¿Sí? Podría ser pasado los 50 y pico de años. Y en las pacientes que ya arrancan con muchos síntomas, pero ya están alrededor de los 50, se trata de llegar a los 60 y se va monitoreando siempre que no aparezca ninguna otra cosa. Bien. Si la paciente no tiene ningún riesgo, se puede estirar hasta el tiempo que sea, pero eso es una charla más que nada en acuerdo entre la paciente, la ginecóloga o el ginecólogo y por ahí la cardiología si es que no aparece nada. ¿Y Claro. en qué vía? Que es un tema muy importante. Siempre las vías que recomiendan y recomendamos es usar lo menos posible el oral, y las que menos riesgo tienen, sobre todo de trombosis, son las transdérmicas. Ajá. Las transdérmicas, bien. Exacto. Bien, eso En es forma de interesante. geles. Claro, los geles que ahora se están usando y mucho. Correcto, Sí. entonces está bien porque en general en una época se daban solamente comprimidos, Sí. a veces Sí, se siguen inyectables, usando. y ahora sí es cierto que se está utilizando mucho. Mire, usted hizo la pregunta y ya me llegó la pregunta del oyente. ¿Qué pasa con la testosterona? ¿Forma parte de la terapia hormonal menopáusica? No, es un tema muy controversial. Yo no soy ginecóloga, pero yo trabajo en conjunto con gente, si las pacientes pueden seguir en las redes lo que es la Asociación Argentina para el Estudio del Climaterio, que se llama AATEC, o, por ejemplo, SAEGRE, que son la Asociación de Sí. Ginecología y Obstetricia. Sí. Ellos han tomado una postura. Yo voy a hablar en voz de lo que ellas publicaron, porque obviamente yo soy cardióloga. Ellos publicaron hace poquito y también hace unos meses atrás en otras páginas la postura de estas asociaciones con respecto a la dosis de testosterona. La única indicación precisa que tiene la testosterona en la mujer, vuelvo a decir, está en la página de la Asociación de Climaterio y la de Ginecología y Obstetricia, es lo que se llama el deseo sexual hipoactivo, que es una patología, es una enfermedad, no es una situación normal de la vida, que es la menopausia, que obviamente hay muchas mujeres que la pasan muy mal y ya deja de ser algo tan normal de la vida. Es una situación que debe tener un tratamiento para que la pasen mejor. Pero la testosterona, según la indicación que tienen estas asociaciones, es únicamente para esa patología. Bien. Para los síntomas de la menopausia, como son los sofocos y el insomnio y todos los síntomas que tienen que ver con la menopausia, la testosterona no está indicada. Ajá. Ellos indican muy bien en esa página que además los pellets de testosterona, como se llaman vulgarmente en la televisión en todos lados, no están avalados ni están autorizados ni por la FDA en Estados Unidos, ni por la EMA en Europa, ni por el ANMAT en la Argentina, ¿sí? Entonces, la que tenga alguna duda puede ver en estas páginas que yo le estoy diciendo, la página de las dos asociaciones, en donde van a ver la postura que tienen nacional en común todos estos grupos que son los que están a cargo de la salud de las mujeres en la Argentina. Bien. Doctora Mónica Basara, vamos a pronunciar Sí. bien. Basara, sí. Muchísimas gracias por Sí. su tiempo. Ha sido muy claro el tema, ¿eh? Sí. Yo creo que ahora Bueno. sí quedó muy claro cuándo corresponde indicar la terapia hormonal Sí. en la menopausia. Claro. Cuándo sí, cuándo no. Exacto. Cuándo sí, cuándo no. Y Controlar ahí está. a cada paciente. Y este es el tema, Exacto. este es el tema. Sí, no es para todos. Yo quisiera agregar una cosa Sí, que es cómo no. fundamental. ¿Cómo no? Primero, que las pacientes empoderen su consulta, les pregunten a sus médicas y que consulten para ver si están o no, y que si la están pasando mal, realmente consulten porque es posible pasarla mejor. Claro. Bien. Y lo otro, que no quiero que pase porque me parece, ¿cuál es la mejor terapia para la menopausia y sus síntomas? Son lo que el American Heart tiene, que se llaman los 8 esenciales.
Y los voy a nombrar rápidamente y con eso los dejo, porque sin esto no hay terapia hormonal que sirva. ¿Y qué es? Una alimentación saludable, hacer ejercicio, controlar el azúcar en sangre, saber cuál es el peso y controlar el perímetro de cintura, controlar el valor del colesterol, la presión arterial normal, si fuman, dejar de fumar, y obviamente tratar de dormir en forma adecuada por lo menos 7 horas por noche. Sin estas cosas, estas 8 medidas, el resto no tiene ninguna posibilidad. Así que no olvidarse que esto es lo más importante. Claro, sí. Muy bien, muchas gracias, doctora. Sí, muchas gracias. Un placer enorme y muchísimas gracias por la invitación. Por favor, ha sido un placer.